No Escritores Podcast. Hola a todos, bienvenidos. Este es el podcast de los escritores. Hoy, como siempre, me acompaña Alejandro Martínez, Diego Albuena, y vamos a estar retomando el tema que estábamos tratando en la sesión anterior sobre la literalidad y la metáfora, pero en esta ocasión ya con las narrativas de la pornografía. tal vez la pregunta es saber si alguna vez hubo una narrativa o algún personaje, pero yo sí siento que ha habido un cambio, no solo en lo que se habla, en lo que intenta contar la pornografía, porque mal que bien intentan contar algo, sino pues también el hecho que tengamos la posibilidad de acceder tan fácilmente a la pornografía, cosa que no nos pasaba antes, en los 90s y en principios del 2000. Corría ya el año 2001 y pues el acceso a internet era incipiente, era algo íntimo, se reducía a algunas salas grandes, era caro, y entonces, como yo estudiaba en el centro, la opción era irnos a la 19 con Caracas, con 14, que eran estos sitios de revistas grandes que existían en ese momento. Ah, con entre 13 y 14. Eso, eran puestos de revistas grandes, y en la esquina ya oscura, detrás de algún tipo de cortina, estaban las de revistas porno. Entonces hacíamos vaca, comprábamos una revista y venían con un CD. Okay. Entonces podíamos ser un grupo de 6 personas que ponían por una revista, porque eran revistas caras, todas eran importadas. Entonces todos nos rotábamos qué asco, la revista Y el CD. la revista y el CD. Y pues la revista sí ofrecía algún tipo de narrativa, si fuera falsa, porque puede ser la imagen de cualquier modelo, pero sí, igual tenía la historia escrita, ¿no? tenían un aviso que era, pues los clientes de siempre, es enfermera, es profesora, o es la jefe, o es la empresaria de algo, que tiene cierta debilidad hacia algunas cosas. Entonces, y pues obviamente un montón de tomas bien explícitas dependiendo de la publicación. Me acuerdo que Penthouse era muchísimo más explícita que Playboy, pero brutal. Y yo creo que es la herencia directa del porno hardcore que hemos hoy en día, así de la toma de la entrepierna, así en un cuadro completo. De hecho se ve una película que es la de Larry Flint vs. The People. The People vs. Larry Flint, sí. De hecho aprovecho y recomiendo Larry Flint vs. The People. Muy buena película, muy buena. Una muy buena actuación de Woody Harrelson, interpretando a Harry Flint, el cual pues apelando a la quinta enmienda dice que la manera de hacer porno pues es libertad de expresión a final de cuentas. Entonces, digamos, ese fue mi primer acercamiento al porno, y pues fácilmente en la sala de sistemas podíamos ver que el profesor no estuviera, poníamos y 20 tipos así, casi que abrazados, viendo el video de Olivosa, que no se ve nada. viendo un mismo video. ¿A ustedes cómo les fue con eso? Vamos de atrás para adelante, o sea, vamos más bien de adelante para atrás. Sí. Yo en el colegio también había, pero yo al tener una vida rural, digamos, pues porque Zipaquirá es un pueblo, y más hace 20 y pico de años era un pueblo, pues allá no había, o sea, si había casas de ir a comprar revistas, yo no las conocí. Y tal vez era como los malos del curso tenían una revista que a veces se la dejaban ver a uno prohibida en el descanso. Eso era como, sí, pero uno veía 2 páginas y ya. Los malos te ungían y decían, puedes ver nuestra revista. Sí, y eso era como nada, o sea, eran segundos. Entonces yo nunca tuve acceso a una revista, ni a una Penthouse, ni a una Playboy, ni a esas cosas. Pero alguna vez en uno de esos, yo creo que eso lo he visto menos, o tal vez ya no estoy en los ambientes donde se genera eso, esos garajes donde habían consolas, ¿sí? Donde uno podía jugar PlayStation, Nintendo 64, esas cosas. A veces, en horas como que no eran pico, a veces que uno se salía de clase y capaba clase, llegaba a las 10 de la mañana, y el dueño del chuzo se llamaba Freddy. Entonces, eso que tenían como las ventanas cerradas con cartones o bolsas de basura para que nadie viera para adentro, pues ponían una película porno en un play, en el primer play, y eso era relativamente interactivo. Pues no era interactivo, no simplemente escogía como una escena, pero también era porno colectivo. O sea, era como 10 chinos metidos en un garaje que olía a plástico quemado y a orina y a, no sé, tostacos, viendo como una escena de porno en la colectividad. Y como íntimamente fue cuando una vez, sin querer queriendo, descubrí como una colección de almanaques de taller de mi papá. Claro.
Sí, que no era solo tetas, sino también había pues vagina y pues obviamente peludísimas y unas vainas enormes, parecían como un plátano maduro, una cosa así, una cosa impresionante que yo guardé por mucho tiempo en mi mesita de noche hasta que un día mi mamá las descubrió y las desapareció. O sea, esto sí lo voy a confesar, todos mis amigos siempre hablaron de Manuel y de la franja de cine privé de Bungie le llamaban. Se llamaba ese canal brasileño. Pero yo creo que ahorita hablemos de esas películas. Sí, por ahora faltaba Valbuena que cuente su inicio. Eran menos de la mitad de los 90. Menos de la mitad. ¿Sí? Y el caso colectivo que recuerdo que es muy gracioso. En el barrio pues todos teníamos 15 años, tal vez 16 a lo sumo. Nadie podía tener suscripción a los lugares donde alquilaban películas. Ajá. Pero teníamos un amigo cuyo hermano mayor tenía 2 condiciones. Tenía más de 18 años y le gustaba el porno como un hijo de puta. El man consumía. Al man lo llamábamos así. El man le decíamos porno. A man en el colegio, porque yo creo que todos hemos tenido el amigo pornero. El de mi colegio le decían Rocco. Entonces, un día hicimos vaca, le dijimos al man que alquilara 1 o 2 películas, una cosa así. El man nos hizo el cruce, llevó las películas a la casa de él. Obviamente los papás no estaban, éramos, no sé, 6, 7 personas alrededor de un televisor y un Betamax, un VH, no me acuerdo. Y pusimos la película. Y fue muy divertido porque, nada, todo el mundo como emocionado viendo cómo empezaba la narrativa, porque tenía eran películas que todavía tenían historia, de que tenían crédito. Sí, que aparece el personaje y le empiezan a pasar cosas. Y en un punto, de repente, cuando la mujer se desnuda, la mujer tiene pene. ¡Oh! ¡No! Y todos quitamos, sí. Y todos, el grito y quitamos la película. Miramos, ¿cómo se llamaba la película? Que estaba, me acuerdo. Pamela, chica golosa. Todos dijimos, no, esta es una mierda, no sé qué. Bueno, esa fue la experiencia. Fue muy graciosa. Y ahorita que usted hablaba de los calendarios, yo me acuerdo que en mi casa hubo en algún punto, es que, madre, eran calendarios, porque además recuerdo que estaban plastificados. Que, sí, o sea, era como esa mujer erótica así, porque además era una mujer voluptuosa loquísima, sí. Monísima. Y en algún punto encontré las revistas de mi hermano. Porque entonces mi hermano tenía revistas y yo como que las miraba y volvía y las dejaba lo más posible, dejarlas quietiecitas en el mismo lugar. Esas fueron como mis primeros acercamientos. ¿Nos quieres contar cómo conociste el porno? Y si te animas, ¿recuerdas alguna escena, imagen, revista, lo que sea? Pues yo me acuerdo que era una película que pasaban como en City TV muy noche, tipo 11. No recuerdo el título, pero sé que como que era una película pareja swinger. Entonces recuerdo mucho que una de las escenas eran 2 chicas jóvenes besándose y pues tenían sexo, pero al rato pasaban la escena de esa misma chica pero con otra persona, que era un chico. La primera película porno que vi fue por accidente. Resulta que yo iba a usar el computador familiar y mi hermano había dejado un DVD puesto. Pues apenas prendí el computador, la película empezó y resultó siendo una película porno. Lo que más recuerdo es que sucedían varias escenas o escenarios y algo que me traumatizó en ese momento, porque yo estaba muy pequeña, tenía como 12 años, fue una escena sobre un caballo. Y lo más chistoso de todo es que yo me la llevé al colegio y se la mostré a mis amigas, porque yo estudiaba en un colegio femenino. El día que yo conocí la pornografía yo tendría quizás unos 12 o 13 años. Recuerdo mucho que yo estaba como en 8º quizás y estábamos en clase, estábamos en el colegio y mi profesora o profesor del momento decidió irse un rato y dejarnos solos. Y mis compañeros, que eran los que en esa época hacían como las maldades, por así decirlo, aprovecharon que estábamos solos
y pusieron una película porno en el televisor que estaba en el salón. Entonces, gracias a mis queridísimos compañeros, fue que tuve como ese primer acercamiento. Obviamente yo a estas alturas no recuerdo bien qué fue lo que vi, pero sí sé que duré mucho tiempo intentando olvidar lo que había visto. Sé que para esa época o para la edad que yo tenía, la escena que yo vi fue grotesca, fue como muy impactante. Y yo me sentía mal porque yo intentaba olvidarla y pues obviamente no podía. Entonces sé que me impactó feo porque me sentía muy mal por retener esa escena o esa imagen como de 5 o 6 segundos que alcancé a ver de mi primera película porno. Todo el mundo que tuvo Perubólica tenía de Film Zone, y de Film Zone en la noche pues tenía la franja como de cine rojo, digámosle, porno, pues. De hecho había un poquito antes de ese, uno de esos canales tenía, ¿cómo era? Porque el anterior fue Banji ¿Cine Rosa? con Cinepri. ¿Ciclo Rosa? Bueno, porque era, tal vez sí. Es que creo que se llamaba el Ciclo Rosa y eran ese softcore extraño de que se desnudaban pero hasta el torso y sí, nunca mostraban el... Yo nunca vi una vagina en Emanuel. Exactamente, no, sí, entonces... Porque Manuel es que era porno setentero, además, y era soft. Suave. Era soft porno. Sí, era suave. Pero sí creo que se llamaba el Ciclo Rosa, güey. Sin una cosa de... Bueno, no. Pero pues como eso sí es... Pues Emanuel es una novela también francesa sesentera, ¿no? Entonces pues yo ahí sí tenía que existir un desarrollo de personaje en el que pues era él, pues yo pues que yo ya ni me acuerdo bien porque es que creo que era un extraterrestre, no sé, no, en el espacio. Esa era la última parte. Emanuel en el espacio que sí eran como uno, porque de Emanuel en el espacio sí me acuerdo bien. Porque era esta mujer explorando la galaxia como para intentar repoblar con humanos otros planetas porque ya estaban como en peligro de extinción. Y entonces era como, es casi que una distopía porque no saben cómo reproducirse, no saben cómo tener sexo. Entonces pues, venga, probamos. Entonces empiezan a darle. Y esas son las escenas. Pero eso es lo que sí digo, son escenas en las que no hay, digamos que no hay tomas pélvicas, no hay tomas a 30 centímetros. Nada, todo era muy lejitos, como al borde de la cama y un poquito más lejos. Y además con una luz toda... Eso era súper brillante, ¿no? Sí, como si le pusieran vaselina. Todo casi blanco, sí. Tiene un filtro muy suavizado el foco. Y en esa serie de Film Zone había... O sea, cuando ya no daban Emanuel, daban una que se llamaba, y perdonad mi francés, Rendez-vous. No. Sí. No, que eran pequeños cortos. O sea, en una película habían 4 o 5 situaciones distintas. Que mi favorita era la de la peluquería, que llegaba una vieja a una peluquería como a arreglarse el cabello, entonces la peluquera empezaba como a echarle secador y en un punto empezaba a echarle secador como entre las piernas y se le subía un poco así como la falda, se le veían las bragas y eso era también como, pero existía unas historias raras en ese Rendez-vous, que era un ladrón que se metía a la casa de una vieja y la vieja terminaba como excitada con el ladrón, ¿sí? Que eso es una narrativa muy común hoy día también. Eso es una narrativa como muy común. Otro era tal vez una mujer viendo un tipo jugando paintball y pegándole como a la máquina con la cadera y eso la excitaba y ese tipo de cosas. Pero lo mismo, eran francesas, que yo no entendía nada, y era como también eso, exceso de luz, hay uno que otro pezón, y pues básicamente eso era lo que yo quería ver, un pezón, ¿no? Y ya después fue como entrar con internet que las cosas empezaron a cambiar. Mucho. Yo no sé qué pasó con internet. Porque yo creo que es cuando ya tiene que empezar a entrar es Los Ángeles, ¿no? Estas productoras como Vivid, y donde estas grandes estrellas como Jenna Jameson empiezan a montar sus propias productoras. Pero yo creo que internet empezó con las imágenes, que se demoraban en descargar. Y con 20 minutos. Y con GIFs que se demoraban también. ¿GIFs? Sí. No. En el año 97, le digo yo, es descargar una imagen quietica, eso ya era un logro. Y creo que el GIF todavía no o sea, si existía, no era como una herramienta fácil de acceder, porque la imagen quieta ya era pesada. Una imagen quieta en movimiento pesaba más para ese momento. Términos como la velocidad de descarga, entonces no, o sea, uno tenía que esperar la imagen. Yo recuerdo que alguien llevó el video de Luli Bosa al colegio
y lo llevó creo que en 2 disquetes. Sí, o así con hacha y que esas vainas que hacían, y lo puso allá, que además era un pedacito. Yo no sé si sería todo el video. No, yo no creo, era un pedacito del video. Y esa vaina, uno no se veía nada, veía píxeles y ya. Pero o sea, como uff. Y las imágenes que se demoraban, imágenes que empezaban a rotar en disquetes después, hacia final de bachillerato, eso era lo que se veía. No sé en qué punto fue que uno terminó bombardeado de pornografía. Es que es raro, ¿no? Yo no entiendo en qué momento uno dejó de ver imágenes que se demoraban un montón de descargar a ver videos en 720 o en 1080 o a voluntad casi. Sí. Sí, yo creo que es como decir, nosotros estamos muy influenciados como por todo el mercado gringo, finalmente. Y eso sí, desde los 70s, y creo que Boogie Nights nos cuenta la historia como del porno desde esa época. Pues ha sido una industria grande siempre, pero pues distribuía por los medios entre los 70s y los 90s. Yo creo que cuando, sobre todo, Internet empieza, porque no es como que en sí mismo cuando empieza a existir, sino cuando empieza primero a ser accesible y empieza a ser rápido. O sea, como cuando ya la gente empieza a tener computadores en la casa, primero que todo, y que ese computador tiene conexión de alguna manera, que era casi siempre por módem, a la red, ahí como que esa industria debió haber dicho, mano, aquí está el negociazo de la vida, que es, yo ya no tengo que hacer una revista, yo ya no tengo que hacer un CD, yo simplemente monto eso y empiezo a moverlo a través de la red. O sea, me parece que se vuelve a ser el canal de distribución por excelencia, porque es casi como que aseguro que si usted tiene internet, usted ve porno. Es más o menos, o sea, yo creo que eso debió haber pensado en algún punto la industria. En mi cabeza yo tenía tanto que la pornografía venía de Playboy y Penthouse, que me acuerdo que la primera vez que tuve conexión en mi casa, pues una conexión telefónica, uno buscaba esas páginas, eso. Claro, y lo que uno encontraba era una página que decía como, ¿quieres ver algo? Paga. Y entonces ahí era como que hasta ahí llegaba. Claro, hasta ahí llegaba uno. Porque pedían tarjetas de crédito y cosas en inglés también, entonces eso también daba mucho miedo meterse eso y que le llegara a uno la factura algo, porque además llegaba la factura, o sea, en ese tiempo es que internet te llegaba la factura, se conectó alguien de tal hora a tal hora. Y consumió tanto y cuesta tanto. Entonces ahí también había un miedo de lo que yo hago está siendo, no sé, vigilado por mis papás o por quien sea. Yo estaba pensando que tal vez esta masificación fue cuando, no solo hablando del porno, sino que todos los medios se dieron cuenta que el internet era un gran contenedor y que habría que llenar. Sí. Llámese música, llámese películas, entonces el porno dijo, aquí se está moviendo todo, hay que empezar a subir ahí todo también. Y también pues como las otras industrias y los otros pues medios de producción cultural, digámosle, empezaron a sufrir de piratería, porque el porno empieza a moverse, es cuando un montón de páginas empiezan, porque uno entra a las páginas de Bang Bros o de Vivid y siguen con esos formatos. Usted entra y dicen, ¿quieres ver? Pague. Y usted dice, no, pues yo me voy a Xvideos, porque pues yo sé que ahí puedo encontrar el video de hace 2 meses que ellos tuvieron como estreno, lo encuentro ahora. ¿Sí? Es casi que decir, bueno, no pago por el pan caliente, pero es que el pan frío está igual de bueno, entonces pues puedo ir allá. Ajá. Que cuando yo veo y tengo esa posibilidad, lo que les digo, no recuerdo en qué momento fue que me quedó toda esa posibilidad de acceder a tanta pornografía, es cuando me doy cuenta que esa narrativa de la película, porque yo vi películas con créditos, con actores, con una historia detrás, un asesinato, una cosa así, que de repente el policía investigador se empezaba a comer a esta y a esta otra y a esta otra, y entonces después empezaba a tocar todo el mundo. Pero la película quería contar algo. Uno nunca llegaba al final, obviamente, nunca llegaba muy lejos. Uy, claro, es que usted me hizo acordar de películas, por ejemplo, cuando ya podíamos alquilar, que ya teníamos alguien cercano que tenía 18 años, Rambo, y todas esas películas que lo que hacían era parodias sexuales de las películas de acción de los 80s y 90s. Vea que sí. Entonces, esa fue de verdad las primeras narrativas que yo empecé a ver. Que entonces, claro, yo reconocí el nombre por la película de acción, pero pues obviamente sabía que lo que iba a ver era sexo en cantidades. Pero emulaban de cierta manera los títulos de esas películas. Y
claro, no contaban nada, porque además eran de unas producciones supremamente precarias. Era como usted metido en un garaje, pone una tela verde, pone una palmera plástica y usted ya está diciendo que eso es Rambo. Es que esa es la otra cosa que yo pienso que ha sido como el hit del porno y que se ha podido desprender de lo que es narrar algo, porque es que el porno es barato de grabar. Sí. Porque simplemente, digamos, este formato que es famoso, que es el casting couch, que simplemente es un sofá de cuero negro y un huevón con una cámara en la mano grabando. El otro que es el Bank Boss, que es una camioneta que le arrancan los puestos de atrás y mientras un huevón maneja, atrás una gente tirando, y es lo mismo. Un man maneja, un man tira, una mujer también y una cámara adentro. Sí. No es nada más, es muy barato. Y de hecho, es cuando uno entra a Xvideos, uno dice, parce, que hay un montón de gente intentando producir contenido para estas páginas. Sí. Pero entonces, pero yo siento como que si la narrativa como que tiene un giro extraño, porque de entre las revistas y lo que está haciendo Playboy y Penthouse, que ellos quieren hacer como un porno de alta calidad y que por eso es finalmente por lo que quieren cobrar tanto en la revista como en internet cuando entran, ahí creo que están intentando hacer grandes historias y, o sea, crear además personajes, ¿no? O sea, ya usted empieza a reconocer a la pornstar como, sí, yo quiero ver es la película de... Que más de que estar con un nombre real, tiene un nombre de escena. Claro, tiene su nombre de... ¿Cómo se llama eso? Artístico. Sí, artístico. Su nombre Está bien, artístico. está bien, sí, Y me parece que ahí hay una gran inversión de dinero para crear grandes producciones de porno, como en todo. Pero la masificación tan alta del internet hizo que, claro, lo que acabamos de decir, pues si yo no tengo una tarjeta de crédito y yo sé que luego esos videos van a aparecer en otras páginas, Me espero. no espero. Incluso no aparece la película completa. Aparecen, no sé, 7 minutos, 10 minutos, porque finalmente eso es lo que hacen esas otras páginas, ¿no? Empiezan a diseccionar este tipo de producciones. Entonces, como que primero espero como que me llegue el pedazo de narrativa. Pero luego volvemos como que a cerrar ese ciclo que, así como aparecieron unas películas que yo vi muy precarias en los 90, vuelve a aparecer ese mismo modelo, pero en internet. Porque es un montón de gente con medios supremamente precarios intentando hacer porno. Pero entonces es como que ahí la lógica se invierte, ¿no? O sea, como que yo pongo poco, pero quiero sacar ¿qué tipo de resultado? O sea, ¿esperarán ganar plata en algún punto de lo que están haciendo? No sé si me darán oído ese documental que se llama After Porn. El After Porn Ends, sí, el producido por Netflix. Eso sí, que hablaba un poco sobre, primero, aunque ahí sí hay estrellas de porno, creo que no ganan tanto como uno pensaría. No. Porque no es que las haga millonarios, es casi que ven como a sueldo. Sí, viven con un sueldo decente, pues con un sueldo decente, pero hasta ahí. Y hay otra cosa y es una industria depredadora, o sea... Casi que usa una mujer 3 meses y ya después la va desapareciendo, y las mujeres empiezan a desaparecer fácilmente, o sea, es muy difícil mantenerse en la industria. Y además que es difícil mantenerse en la industria, no hay que negar que como los niveles de violencia están ascendiendo en las escenas, pues no aguantan tanto tiempo, entonces cuando no aguanta, sale, consiguen otra que pues esté dispuesta a aguantar eso un tiempo, sale y entra otra nueva. ¿Hay algo que te incomoda en el porno? Sí, varias cosas me molestan. Una de ellas es como los roles, que es como que la que más se reitera, creo yo. Inclusive hasta el que es lésbico, igual pareciera para héteros. Lo otro que me molesta puede ser la violencia, que se intenta disimular, pero que igual se nota. Y la trama, generalmente siguen siendo las mismas tramas, tal vez no sea lo importante, pero es lo que cansa, aburre y lo que reitera los roles o la violencia. Bueno, pues lo que me molesta de las películas porno es el mete y saca. Me parece re machista porque muestran a la mujer como un objeto sexual que siempre se somete a todo. Bueno, yo debo admitir que yo nunca he sido una persona que consuma pornografía. A mí nunca me ha interesado, nunca me ha gustado en general. He sido más bien, o me he acercado más bien como a otro tipo de contenidos que muestran como el otro lado, como la otra cara de la moneda.
y como todas esas dinámicas que se mueven detrás de esa industria, pues me han hecho alejarme mucho del asunto. Entonces digamos que en general no me gusta, en general me incomoda y en general no consumo pornografía. Sí, porque, y ahorita en el segundo bloque, porque antes del segundo bloque vamos a hacer unas recomendaciones, que sería hablar un poco como de esta línea de porno que se supone que es porno feminista que está encabezando Erika Lust, que de alguna manera se quiere contraponer a las narrativas. A esas narrativas de las que estamos hablando del porno, digámoslo así, blanco norteamericano, ¿sí? Sí. Pero antes de eso, entonces la sección de recomendaciones. Bien. Vi una comedia británica, Four Lions, me acuerdo, debe ser del 2010, que trata de una célula de Al-Qaeda que está en Londres. Y pues quieren hacer un atentado en algún punto importante de la ciudad, pero son muy, muy brutos. Entonces van a como a tierra natal, van a Oriente Medio a recibir entrenamiento y la cagan y termina estallando todo ISIS. Vuelven a Gran Bretaña tramando de que ya están, que son los capos de la disidencia, digamos, y el caso es que ya para hacerle atentado terminan disfrazados todos como de pollo frisbee en pleno centro de Londres. ¿Es una serie? Es una película. Es una película, Four Lions. Four Lions. Ok. Bueno. Yo sigo mirando series y dentro de las series que ha producido Marvel recientemente, al menos como Marvel Televisión, digámoslo, porque más lo ha puesto como en varias plataformas, una que me ha parecido interesante por dos cosas, por su narrativa y por el trabajo visual que tiene la historia, Legión, que básicamente lo que va a contar es quién es y qué es lo que pasa con el papá de Charles Xavier. Entonces empieza como en porque además lo ubica como en unos 70s, pero medio distópicos, porque me parece que es como medio tecnológico, pero todos muy coloridos, como muy, con esos peinados muy... Todos como muy trippy. Sí, además porque en un punto parece que no estuvieran unos ácidos todo el tiempo, porque hay demasiado psicodelia. Entonces me parece que todo ese trabajo visual que tiene esta historia la alimenta, porque pues finalmente la historia es muy simple. Es este personaje que es David Haller, que es el papá de Javier, siempre lo han convencido de que está enfermo y lo encierran en un psiquiátrico. Entonces creen que siempre montaron la idea de que el man tiene esquizofrenia porque escucha voces, pero escucha voces es porque tiene ese poder mutante, y de ahí para adelante sigue la historia. Ok, vea pues. Entonces yo, como para salir un poco de películas y series, voy a recomendar un álbum de música. Bien. Entonces el álbum se llama Veneer, no sé cómo se pronuncia, Veneer. Venir. Supongo que es Veneer. Bueno, el artista es fácil, es José González, que es de tipo nórdico, pero que es de padres argentinos. Y es un álbum que a mí me gusta muchísimo. Es muy acústico. ¿De qué año? ¿Qué año era este álbum? A ver, ¿por qué me preguntas esas cosas y me debe quedar mal? Hermano. De uno de estos años, digamos. ¿Sí? Y es un álbum que yo en general recomiendo como todo lo que hace José González, porque me gusta. Pero este es el álbum que quizás más, yo creo que eso debe ser del 2009, 2010. Muy bien. Que más José González es, ¿sí? Para los que tal vez no conocen a José González, él es el vocalista de Junip, una banda que volvió famosa porque la última canción de Breaking Bad es Line of Fire de Junip, que es el final de la serie. Ya. El final de la serie. Entonces ese es mi recomendado, ese álbum. Volvamos al porno. Entonces estamos hablando de por un lado, la narrativa blanca americana, norteamericana, que es la que nos han vendido a nosotros como pornografía. Y esa es la de la rubia voluptuosa, la MILF. Eso es una cosa muy gringa, que a mí me parece que se popularizó con American Pie. Bueno. Ah, ok, sí. Sí.
no sé, Gina Jameson, ponga ahí a quien quiera. Sí, una rubia con copa D o E, Sí. y así full operada, tacones muy grandes, que tiene pantaloncitos calientes, hot pants. sí, que es profesora o es una o esposa aburrida. que contrata al jardinero. Sí. Eso sí, es una narrativa mucho más pobre que de las películas que habíamos hablado antes, porque está claro que lo único que busca es sexo en ese momento, o sea, ni siquiera al final quiere resolver una trama o algo así. Pero entonces, ¿cómo Kendra Lost está intentando? Erika. Kendra Lost es una actriz por... Uy. Erika Lost. Me vendí. Sí. ¿Cómo está Erika Lost intentando? A mí me parece que, por lo que he leído, porque realmente ni siquiera lo he visto, porque, de nuevo, ella lo que hace es venderlo vía tarjeta de crédito. Yo sí lo he visto. Si uno se inscribe al newsletter, ella le deja bajar una película. Ok. Pero yo vi 10 minutos y ya. Pero ahorita les hablo de eso. Listo. A mí me parece que la intención de ella... El problema es que la visión que ella tiene o la mirada que está poniendo del porno es una mirada política. O sea, ha entrado el tema de lo político finalmente al porno, porque lo que ella está diciendo es el porno mainstream, lo que está haciendo es no hacer partícipe a la mujer, que el personaje principal siempre es el hombre, que hay un montón de violencia, que la mujer simplemente es como un pedazo de carne deseable y no es una persona. Entonces lo que ella quiere construir con las narrativas que está construyendo en su espacio, su canal, o lo que sea, su página, es empezar a volver como más, no sé, equitativas o ecuánimes esas relaciones entre los personajes, en donde la mujer tenga una mayor participación en términos de, no sé, actuación, de lo que se hace en la escena, de que no es simplemente como que me van a coger y me van a usar, sino como que ella se hace parte, pues, del mundo de lo sexual. Entonces creo que... Yo no he visto, pero se puede decir que es más activa. Sí, exactamente. O sea, como que realmente toma decisiones dentro del mundo del sexo. Hay otra cosa también, y es que, y eso sí se lo reconozco, hay una preocupación por la estética de la película. O sea, sí hay una preocupación por la fotografía, por la composición, y incluso la música. Todo está como puesto de cierta manera. Claro, ahora sí les digo la dinámica. Uno entra a la página, no me acuerdo cómo se llama ya, pero si ustedes buscan Erika Lost, ahí los va a enviar. Y ella dice, bueno, tú te suscribes a mi newsletter y yo te dejo entrar a una película. No a la que tú quieras, te da como 2 o 3 opciones que tal vez no son las mejores. Y tú ves como una cantidad de trailers de otras cosas que ella ha hecho y que son muchísimas otras películas. En esta película que yo vi, es como una pareja que llega como a un hospedaje, como un bed and breakfast, un hostel de hipsters, una cosa así, y que es atendido como por una pareja también. Entonces obviamente es interracial, o sea, hay como hay todo, diversidad. Hay diversidad, que eso también pasa mucho en la pornografía en general, pero no puesto de una manera como de cliché, porque es que es muy racial que un actor porno que sea negro y lo tiene grande se llame mandingo. Exacto, el mandingo. ¿Sí? Entonces eso ella lo que hace es, este tipo es negro porque es negro ya, pero porque hace parte de un mundo diverso, no porque esté haciendo de negro en la película. Y ya entonces son tomas más cuidadas de la luz, de esto, no hay esa toma invasiva que parece ya como que le va a mostrar a uno los riñones, todo, no sé, los ovarios, es que a veces también se dan garra, sino que hay una búsqueda también como por yo no diría una historia, pero sí al menos hay un cuidado estético y tal vez una creación de personaje mínimo. Se puede decir que entonces hay una sensibilidad en cómo se está presentando eso. Sí, y eso me pasa a mí, pero no sé, uno al final, es que la pornografía es un lugar muy extraño y eso ya es una vaina de la sociedad, y es, uno llega a la pornografía, pero pues uno no está ahí mucho tiempo, y la pornografía al fin y al cabo tal vez es por nuestra educación, pero la pornografía es un lugar en el que uno entra como con pena y sale con pena, así esté solo, ¿sí? Y uno termina saliendo como diciendo, ay, ¿yo por qué volví acá? Y eso me siguió pasando incluso con las películas de Erika Lost. O sea, como que no sentí
como, bueno, ahora esto sí valió la pena. Sí, como, ahora me siento bien, ahora me siento mejor. Sí, como, sí, no sentí exactamente lo mismo, porque hay que decirlo. La pornografía sí cumple un lugar en la sociedad. Y yo no sé, Diego ahorita estaba hablando un poco de eso, que sigue hablando de eso. Del lugar en la sociedad. De la pornografía, sí, es como este papel de catarsis de... Ah, ok, sí, claro. No sé si lo leí en algún lugar o es una visión muy personal que tengo, pero en sociedades altísimamente conservadoras, supremamente reprimidas, en donde la opción que tienen las personas para tener sexo es el matrimonio, y que si usted no llega allá, o más bien si lo tiene por fuera, incumple una serie de principios o preceptos. Yo siempre he pensado que ese tipo de sociedades termina creando individuos altísimamente neuróticos. Uh-huh. Y si usted es un neurótico, usted tiene que desfogar eso por algún lado, o si no, puede volverse un psicótico. violento, sí, o sea, un maltratador, sí. Un asesino, un feminicida. Claro, o sea, puede ser desde simplemente el que en un bar llega y empieza a montarse a las mujeres y decirle como que usted está muy bueno y si, no está, y si no me lo da es una perra, eso es, digamos, lo bajo. Matarlas, finalmente. O sea, me parece que las neurosis pueden escalar fácilmente. Yo creo que el porno cumple el lugar de empezar a buscar cómo desfogar todo ese, ¿cómo llamarlo? No sé, deseo, llamémoslo por ahora, que usted está ahí reprimiendo y que no puede expresarlo porque la sociedad misma le está diciendo a usted que no puede mostrar nada de eso. Es decir, en nuestro caso, en nuestra sociedad, yo estaba pensando ahorita, ¿en qué momento, por ejemplo, yo empecé a escuchar que las mujeres veían porno? Se lo juro que yo lo escuché no hace 15 años. Hace poquito. Hace muy poco. Sí. Es decir, puede que lo hayan hecho y puede que hayan sido muy pocas, pero que ya se empiece a hablar, eso no ha pasado así nada. Me parece que ese tipo de cambios empiezan también a demostrar que tras de que el porno es algo mayoritariamente masculino, claro, la mujer no tanto como en la mirada de Erika Loss de la partícipe, sino la que podría acceder a eso porque accedería al porno como está diseñado. Ahí lo dejo abierto. Sigo hablando como con la idea del desfogue. A mí me parece que una sociedad en donde los individuos no pueden expresar su sexualidad de una manera un poco más libre o más tranquila, si se ahogan con eso, me parece que eso los enferma. Me parece que el porno podría ser un canal. Ahora bien, pero si el porno es tan de fácil acceso, ¿por qué no está pasando, digamos, acá? A mí me parece que, bueno, primero, yo sigo pensando que somos muy mojigatos. O sea, somos una sociedad demasiado camandulera, en donde entonces como que, de nuevo, socialmente me parece que la gente no acepta tan fácil que ve porno. O sea, eso no es como decir, me fui a ver fútbol, no. No es igual. O me tomé unos tragos mientras, no, nada. Me va a acordar el personaje de Taxi Driver cuando le dice a la mujer que invita a salir, hey, vamos a ver porno. Y sí. Claro, a él le parece normal, pero a la sociedad no. Entonces me parece que todavía seguimos en ese estado como de reprimidos finalmente, de decir no somos capaces de hablar del sexo nosotros. O sea, la pornografía como está planteada, y yo diría que es de hace unos años, ni siquiera de las películas que hablamos al principio, está planteada desde la represión. Ah, ok, sí. Sí, porque terminamos viendo porno como eso, como para liberar represiones, y no puede ser, porque al fin y al cabo eso es una expresión mala o no, pero es una expresión cultural. O sea, la pornografía es una expresión cultural. Sí, claro, ha sido una expresión cultural además desde, en nuestro caso de Occidente, desde Grecia, la Grecia antigua. Ajá. Pero, y que para donde iba era, el problema es que las representaciones que ahora se han empezado a mostrar en el porno han llegado a unos extremos en donde ya no es un problema de canalizar una energía, sino que esa energía la está volcando a usted de pronto a convencerlo. Oiga, es que a mí me parece, según el porno, que una mujer se excita porque yo le pego o porque yo la corto.
o porque empiezo a agredir de maneras violentas, porque finalmente cuando yo veo el video, eso es lo que estoy mirando, como que, no, pero es que aquí están disfrutando porque hay un montón de violencia, que creo que ese es un poco el discurso de Erika Lust. No, y para mí es evidente, digamos, ¿no les parece que desde que ustedes consumían porno en el 90 ahorita la violencia ha escalado de manera bárbara? Pues es muy loca, es que me parece que ahora hay géneros, digamos, o subgéneros muy específicos para ese tipo de expresiones, digámoslo de esa manera, pero además empiezan a ser como solicitadas o vistas más, o sea, como que a la gente le empieza a gustar eso empieza a ser problemático digamos, en la manera en que yo lo estoy presentando, porque ya no es como que eso es un desfogue, sino que además me empiezo a convencer que así funciona la sociedad. Porque, pues de hecho nosotros estamos convencidos que el mete y saca está bien. Y todo el mundo dice, o sea, todas las mujeres dicen, esa mierda como se presenta en la pornografía está muy mal. O algo tan elemental, pensar que tiene que haber un performance de 40 minutos seguido porque del mete y saca, porque si no está rindiendo. Está cumpliendo con el papel del hombre. O sea, todo eso, desde lo más básico como eso, como cómo se aborda a una mujer, lo que se supone que se debe hacer, todo eso está mal metido. No sé por qué lo meten así también, o sea, no sé por qué. Tal vez es porque lo que dice Erika, no hay una participación de una mujer que dice, amigo, eso no se hace así. Entonces yo creo que eso habla entonces de lo poco que se habla cuando uno es pelado de sexo. Entonces el que está educando es una compañía, llámese Vivid, llámese Private, que tiene pues unas intenciones pues bastante comerciales y particulares de vender un producto. Claro. Qué triste que el culionero sea el que eduque sexualmente a las personas ahora, sí, alguien que se llame así. Y más, o sea, nosotros teníamos, y eso va a sonar a viejo, sí, y es como... Ya olió abajo, ya, sí. Acá ya está viendo raro aquí, sí. Como no teníamos tanto acceso a esto, y era triste, porque también buscábamos la educación sexual en nuestros compañeros de colegio, ¿sí? Y eso era lo que eran chistes que se seguían diciendo y que yo creo que todavía se siguen diciendo sobre la masturbación. Por ahí hubo un tuit que hablaba de la masturbación y la ceguera y no sé qué cosas más, que ay, Dios mío. Que sigue pasando exactamente lo mismo. Y nosotros difícilmente llegamos al punto en donde hablamos horizontalmente con una mujer sobre, por ejemplo, la pornografía. Porque tenemos un montón de taras, además nunca fuimos capaces de hablarlo, nunca en la familia se habló, y con lo único que de alguna manera nos sentimos, no sé, asincerados, era con la imagen ahora en la pantalla, antes en las películas de la perubólica, antes en las revistas. Y pensábamos que eso era. Y seguimos, yo creo que todos seguimos pensando que eso es. Seguimos pensando que así va. También hay un problema ahí de lo metafórico y de lo literal, ¿no? Sí. Que era un poco lo que estaba hablando Medrano al principio del capítulo y lo que hablamos al final con nuestros problemas de los comediantes. Y es, otra vez no estamos entendiendo que ahí es una representación, pero detrás de esa representación hay otras cosas. ¿A quién hay que llamar ahí? Yo creo que, y esa fue la idea del podcast también, hablar de esto, porque vamos a hablar de pornografía, porque debería hablarse más seguido, ¿no? Creo yo, no sé ustedes qué piensan. Yo creo que, en particular sí hablar de la pornografía, pero en general hablar de lo sexual. Sí. Porque yo sí sigo insistiendo, en nuestra sociedad muy particular, somos muy mojigatos, somos muy doble sentido, y volvemos entonces es un chiste, porque me parece que el chiste siempre es la salida fácil para lidiar ese problema, pero entonces en nuestras vidas privadas eso se vuelve un caos, porque entonces nadie sabe cómo acercarse a la otra persona, entonces o no sabe hacerlo, o cuando lo hace eso es una mierda, o termina haciendo un montón de cosas que no debe ser. Y es eso, no hay una comunicación, es decir, como que hay una imposibilidad de decirlo, porque además creo que el porno nos ha vendido la idea de que cuando se expresa o se comunica, como que pierde algo. Como que se daña, como que la palabra no debería estar ahí. Exactamente, algo se daña, algo como que no empieza a funcionar, porque parecería que eso debería ser algo espontáneo, como que eso usted lo siente en el aire como las feromonas, entonces usted vuelve y dice, aquí hay sexo, y entonces yo ya, o sea, me monto pues en el bus del sexo, y entonces eso va a haber sexo fijo, pero no digo nada, o sea, simplemente empiezo como a ciertas actitudes, ciertas acciones,
Y pues hombre, me parece que este es de los temas que necesita más palabras porque, de nuevo, lo que acaba de decir Alejandro, al creer que efectivamente lo que muestra el porno en cualquiera de sus niveles, de lo más refinado a lo más gore que uno pueda encontrar, cree que efectivamente es una expresión literal de lo que puede ser el sexo entre humanos, eso es el mayor de los errores que puede cometer cualquier persona que se acerca al sexo. O sea, que eso me excite, está bien, pero no puedo considerar que eso que está pasando es lo que luego yo debo hacer. Porque uno dice, ¿cómo? Si eso finalmente es una construcción de alguien a través de un video y a través de un escenario bueno o malo, bien hecho o mal hecho. Entonces me parece que ese es como el punto que invitaríamos a empezar a reflexionar a la gente. Sí, es inevitable pensar que, digamos, de que el porno sí jode mucho las relaciones, jode mucho las relaciones con el sexo opuesto, porque uno sí piensa, digamos, de alguna manera de que el sexo sea casi que como por un accidente, ¿sí? Como que me tropecé y ya, terminamos en una cama desnudos, sí, como que lancé un frisbee y tal, le pegué en la casa a una mujer, oye, perdóname, ya, pum, terminamos en una cama y sobre todo hoy más que nunca se necesitan, como dicen, las palabras que medien ese acto que involucra a dos personas o más o más sí. O sea, es que yo creo que esa es una de las tantas causas de la violación, o sea, de los abusos sexuales, y es, nosotros pensamos que el sexo es una cosa que está fuera del lenguaje, y es todo lo contrario, está metido en el lenguaje. Vuelvo más bien a lo que decían, y es que no se entiende que cualquier representación que esté en una pantalla es una metáfora. La pantalla jamás representa realidades de lo que sea, llámese el perfil de una persona. Justamente por eso está en la pantalla, o sea, por eso está en la pantalla. Sí, porque el porno es casi que una versión glamorizada del sexo, ¿no? De decir que siempre tiene que ver el liguero y una mujer que no tiene ni una mancha, no tiene ni una peca, y tipos así con cuerpos de Adonis involucrados ahí, y que se refleja en otras situaciones que, digamos, una vez se cruza con tipos que dicen, no, sí tengo una estría, yo no le hago, y yo, pero huevona, ¿a ti qué te pasa, marica? Usted es una mujer de verdad desnuda frente a usted, ¿sí? Que además el simple hecho de estar mediatizado de una perspectiva distinta, porque la cámara es una perspectiva distinta, por más que intentan hacer el primera persona, el POV, con unos GoPro, supongo que hacen eso, pues eso nunca va a reemplazar la perspectiva real del sexo, que es una imagen que ni la memoria misma puede guardar bien, porque siempre va a ser una cosa accidentada, siempre va a ser incluso torpe, y eso no se puede llevar a una película porno, porque seguramente nadie la compraría. Sí, salvo que se vuelva un fetiche y una nueva categoría, pero aún así yo creería que esa tendría pocos... Fetiche de realidad. Hiperrealismo porno. Para terminar este episodio contamos con Andrea Buduán Valenzuela, amiga de Alejandro Martínez, nuestro no escritor. Nos cuenta además que ve porno underground y nos va a compartir un punto de vista más académico del tema que venimos hablando. Llegué a la porno, yo creo que como la mayoría de personas de mi generación, en el colegio y gracias a internet. Yo creo que eso era una curiosidad colectiva y entonces también creo que fue como un esfuerzo colectivo conseguir la pornografía para compartir. No era como ahora que todo el mundo tiene acceso personal a internet, y que desde muy joven sabes borrar el historial. Tener computador era un lujo, había que compartirlo con mucha gente. Entonces digamos como que acceder al porno era un reto. Y bueno, creo que incluso un poco más joven, como tendría como 10 años, alcancé a ver soft porn en televisión. Era una serie que se llamaba Manuel en el espacio y que pasaban por la noche. Bueno, a mí me parecía que era tardísimo, por la noche en The Film Zone. Y creo que también muchas personas de mi generación, muchas personas a mi alrededor compartieron esa experiencia de ver esa serie de soft porn antes de ver porno en el computador. Y bueno, como la mayoría de preadolescentes, el porno a mí me producía mucha curiosidad porque pensaba que viéndolo podía entender cómo funciona el sexo. Y ahora, mirando hacia atrás, creo que eso es una de las cosas que me molesta del porno, que es una ficción, pero se vende como una representación de la realidad y además presenta una sola versión de esa supuesta realidad. Entonces creo que es importante hacer esa diferencia y saber que el porno no es sexo, sino es una puesta en escena de una idea además muy poco flexible
de lo que podría ser el sexo. Entonces eso a mí siempre me incomodó y creo que por eso recientemente empecé a explorarlo desde un punto de vista más académico o más teórico. Quería saber qué es el porno como producto cultural, cómo se consume y en especial cuál es la expectativa de quienes ven porno y qué salidas existen dentro de esa misma industria, como a esa estructura tan poco flexible que yo había encontrado. Entonces creo que me sirvió mucho analizar ese tema a la luz del performance o de las estructuras literarias. Me ayuda para entender muchas cosas. Lo primero que entendí es que el porno mainstream es una estructura narrativa muy rígida y por eso creo que es tan repetitiva y tan aburrida. Y lo segundo es que fomenta una sexualidad donde se reproducen muchas estructuras de poder que están relacionadas con muchas cosas como la raza, la clase, pero sobre todo con el género. Entonces, este tipo de porno, por ejemplo, la penetración es el acto más importante. O sea, el sexo se convierte en sinónimo de penetración y eso hace que toda la escena gire en torno a lo que hace la verga. Y por ejemplo, cuando un hombre termina, se acaba el sexo, se acaba la escena, se acaba la película. Entonces queda claro como que ese es el objetivo de todo el esfuerzo. También ese tipo de porno contribuye a objetivizar el cuerpo femenino, refuerza muchos estereotipos de belleza, de dominio, de sumisión entre hombres y mujeres, pero sobre todo creo que representa una idea de placer femenino que es muy poco verosímil. Son mujeres que comienzan a gemir tan pronto las tocan o tan pronto las penetran, que muchas veces es como el único contacto que tienen los dos cuerpos. Y resulta que para mí eso no estaba en concordancia con mi idea de placer y con mi experiencia de placer. Y para muchas personas con las que he tenido esta conversación, hombres y mujeres, resulta una revelación o una sorpresa descubrir que para muchas mujeres la penetración no lleva al orgasmo, que eso no es en realidad lo más placentero del sexo, pero eso es lo que muestra el porno. Entonces creo que el porno es muy poderoso porque moldea nuestra idea del sexo, del cuerpo, de la intimidad, del placer, desde que somos muy jóvenes, desde muy temprano. Entonces yo creo que como yo, muchas personas vieron porno mucho antes de tener sexo y uno construye sus referentes con ese imaginario y con esa estructura rígida que siempre está contando la misma historia, de la misma manera. Entonces, claro, uno puede decir que el porno pertenece a la esfera de lo simbólico, pero tiene efectos reales en lo personal y en lo colectivo, porque le da forma a nuestra sexualidad. Entonces, eso tampoco quiere decir que el porno sea algo malo y punto, no es blanco o negro. Existe un debate entre feministas antiporno y feministas, digamos, pro porno, ya hace como 40 años, y para algunas pues debería estar vetado justamente porque genera y refuerza esas dinámicas de opresión y de poder. Sin embargo, hay otra postura que me parece a mí más interesante, que defiende que si ya existe y ya es un discurso, pues es mejor darle la vuelta y transformarlo para que sea una plataforma donde las mujeres o los miembros de la comunidad LGBTI u otras minorías encuentren agencia. Entonces, en vez de que sea una herramienta como de opresión, se vuelve un lugar de agencia y de empoderamiento. Entonces, explorando esa postura, yo me encontré con propuestas pornográficas interesantísimas en muchos medios, en novelas, cortometrajes, documentales, películas, performance en vivo. Descubrí que hay muchísimas personas trabajando en porno que tienen una mirada que desafía todo lo que para mí era incómodo en el porno mainstream. Entonces muchas de ellas son feministas con un bagaje teórico y una formación artística que están trabajando en producciones que se preocupan no solo por cómo se representa esta sexualidad de la que estaba hablando, sino también por los medios de producción, de distribución, que ponen a los performers y sus necesidades en primer plano, es lo más importante, que buscan crear escenas donde haya placer real, o sea, que los actores y las actrices que están ahí estén sintiendo placer en realidad. Y sobre todo pienso yo eso, que generan una idea mucho más diversa y compleja del placer y del cuerpo. Entonces yo, en el trabajo que hice, en la investigación que he hecho en este tema, que ahora me parece cada vez más interesante, me centré en una película sadomasoquista donde actúa Lina Bembe, que es una actriz mexicana,
justamente porque me interesa analizar ese juego con las dinámicas de poder, con los estereotipos, con ser una mujer mexicana en Estados Unidos. Pero esta es una de tantas. En ese mundo hay de todo. O sea, descubrí yo que los subgéneros son infinitos. Y descubrí eso, como a los 30 años por fin descubrí el porno. Y también me di cuenta de que uno como espectador juega un rol muy importante. Uno tiene que tener mucho cuidado con el pacto, digamos, de lectura que uno establece con la pornografía, porque como cualquier producto cultural hay que consumirlo con ojo crítico y sobre todo aprender a verle las grietas. Hace poco estaba leyendo Baudrillard por alguna razón. Okay. Y el tipo decía, el problema del cine ahora, bueno, lo decía hace unos años, es que como tenemos la posibilidad tecnológica de hacer tan real todo, hemos abandonado la metáfora y hemos abandonado la narrativa. Y creo que lo mismo pasa con la pornografía. Como tenemos la posibilidad de la realidad virtual y el 4K, nos olvidamos de todo lo que tiene que ir de fondo. Nos olvidamos de la historia, nos olvidamos de los personajes. Es interesante entonces ahí lo que está haciendo Erika Luz, pero es interesante también que nosotros mismos hablemos un poco de las narrativas del sexo. No tanto de la pornografía, sino de nuestras propias narrativas del sexo. Lo que decía Medrano hace un tiempo, eso nos ha maltratado a nosotros en la forma como nos relacionamos con otras personas y en las formas como nos creamos nuestras relaciones. Y creo que ese va a ser el tema de la próxima semana, ¿no? El próximo podcast. Bien, hasta aquí llegamos los escritores. Como siempre les habló Edgar Medrano, Alejandro Martínez, Diego Albuena. que esté bien. chao.